El arte de la vida creativa 1. Arcángel Metatron, James Ciberon. Saludos maestros, yo soy Metatron, señor de la luz. Suele decirse que los humanos aprenden cómo trabajar, pero no cómo desarrollar creativamente su forma de vivir. En la nueva Tierra de 2016 y de años posteriores, es esencial que aprendan cómo existir y vivir con abundancia. La vida no fue diseñada para conformar una existencia trivial y de afanes mundanos, donde solo trabajan y luego mueren. Ciertamente, la vida es un don precioso que, de hecho, les ofrece la oportunidad de convertirla en un arte que les permita aprender a manifestar una existencia jubilosa y abundante. Pero encontrar el equilibrio durante el aprendizaje del arte de la vida, les requerirá esfuerzo, porque deben crear con responsabilidad y alegría. Ley de atracción. Sobre la ley de atracción, se ha escrito mucho, siendo fundamental, que comprendan la diferencia que la separa de la ley de creación consciente. Una verdad esencial de la ley de atracción se aplica al pensamiento. Cada pensamiento que emiten, tiene una frecuencia magnética. Resulta imperativo, que perciban que cada resonancia de esa frecuencia de pensamiento, atraerá a pensamientos de la misma vibración. Cuanta más energía, atención y concentración pongan en un pensamiento específico, más poderoso se vuelve. Si tienen miedo o preocupación, e insisten en ello, puede ocurrir un efecto de bola de nieve. A continuación, el temor e intranquilidad, atraerán lo mismo. De igual modo, es si piensan en algo positivo y alegre, ya que atraen vibraciones del mismo tenor. Los pensamientos evocan sentimientos de naturaleza similar, atraen a las energías afines. La energía etérica humana y el campo áurico humano, vibran de acuerdo a sus pensamientos. Ustedes atraen hacia sí, tanto lo que temen, como lo que aman. Entonces, deben convertirse en diligentes guardianes de sus pensamientos. Cada uno, debe discernir y gobernar, donde colocan y concentran sus pensamientos. Esto es la ley de atracción, pero no es el producto final, que les permite una creación consciente. Ustedes están aquí, para aprender a crear conscientemente, pero hay mucho más en este proceso. Veremos cómo funciona la ley de atracción y por qué, a veces, deja de hacerlo. Esto necesita del entendimiento indispensable, que hay una diferencia entre la atracción consciente y la atracción inconsciente. Por supuesto, hay excepciones en el pide y se te dará, ya que en primer lugar, debe haber convicción, seguida de acción. Cada uno de ustedes, es un ser multidimensional, que operan cósmica y terrenalmente en muchos formatos diferentes de la realidad, dentro del eterno ahora. El tiempo es una ilusión con propósito, que les permite una comunicación subconsciente y constante, entre sus múltiples yo. Quiere decir, que todas sus vidas no solo suceden simultáneamente, sino que cada existencia, está envuelta en un omniholograma de la Tierra. Cada holograma, en concreto, se trata de la dinámica de las realidades elegidas, entre sus infinitas probabilidades. Por lo tanto, cada vida afecta a la otra, siendo esto, un aspecto de la ley de atracción que examinaremos en estos mensajes. Ley de atracción y ley de creación consciente. Queridos, ustedes crean su propia realidad, no hay otra regla en la Universidad de la Dualidad, donde están aprendiendo cómo crear responsablemente. Existen muchos textos, que hablan cómo los seres humanos crean sus respectivas realidades. Al respecto les mencionaremos que el pensamiento, en sí mismo, no es un creador óptimo. Crean con la convicción o la creencia expresada en el pensamiento, a través de una mente consciente y clara, seguida por la acción. Seremos claros, hay una ciencia muy real que sigue a la ley de atracción y es la ley de convicción.
La ley de convicción gobierna lo que crean en sus vidas. Dentro de la ley de convicción, están anexadas las configuraciones, con las que ustedes planifican lo que estipulan para sus propios crecimientos. Pero las lecciones que arreglan para sí mismos, las reciben por medio de comprobaciones y esfuerzos disciplinados. Implica, que es esencial que perciban, con plenitud, que nunca están a merced de los eventos. No están destinados a enfrentar, sin protección, lo inexplicable, igual a barcos perdidos en el mar. Maestros, ningún evento psicológico o físico, tienen control sobre ustedes. Cuando los humanos comprenden plenamente, la enorme capacidad de la mente para respaldarse en diversas creencias concluyentes, asociadas con sus experiencias, pueden percibir que cuentan con una variedad infinita de opciones. Aquellos de ustedes que están estancados en los viejos patrones y creencias restrictivas, permanecen empantanados en un ciclo repetitivo de respuestas predeterminadas. Esto incluye a la propensión para bloquear las soluciones nuevas, porque se niegan a pensar mejor. En este sentido, si no aprenden de sus errores pasados, ordenan a su ser a repetirlos. Podrán reiterar el ciclo, hasta que aprendan cómo funciona el proceso de alcanzar una mente divina. La aceptación del desafío de liberarse a sí mismos, constituye una realidad aplicada a todos los humanos. En la ley de atracción, hay tres procesos que se rigen de forma separada, poseen criterios de cumplimiento diferentes. Mencionaremos el aspecto primordial de cada ley. Ley de atracción. Los pensamientos tienen una frecuencia, que atrae a las vibraciones afines. Ley de la convicción. Solo pueden manifestar aquello que creen que les será posible lograr. Ley de creación consciente. Capacidad consciente, para manifestar a los enfoques de sus objetivos y sucesos que desean, accediendo a la mente multidimensional a través de la mercana. Configuraciones de los contratos álmicos. Insistiremos y enfatizaremos de nuevo que, a través de sus creencias, proyectan y crean a su realidad individual y grupal. En varios mensajes, hemos hablado sobre los escenarios planeados por su yo superior o su aspecto de la mente divina. A esto podríamos llamarlo configuraciones o contratos álmicos, donde ustedes han elegido qué lecciones necesitarán para crecer, así tener acceso a una mayor sabiduría. Con esta mención, también les diremos, que el llamado karma, en el sentido más alto, no se trata de una deuda que los ligue unos con otros. Más bien significa, que el ser siempre debe estar equilibrado por el yo divino. También, nos permitiremos afirmar, que si tienen una meta u objetivo tridimensional que esté en conflicto con su yo superior, en la mayoría de los casos no se manifestará, salvo que haya sido elegido, como una lección para sus crecimientos. Daremos un ejemplo, referido a un humano que desea riquezas, que serán mal usadas o puedan detener el proceso de crecimiento. El yo superior podrá rechazar a ese deseo y evitará que se manifieste. En ciertos casos, los humanos con todas sus necesidades materiales satisfechas, se sienten menos motivados a buscar su expansión. Queridos, cuando se encuentran encerrados en una experiencia incómoda o que les desagrada, requieren entender, que ustedes crearon ese aparente rompecabezas. Por cierto, en el interior de este principio dual, existen escenarios de tiempo lineal, que deberán enfrentar. Con o sin aceptación, cada circunstancia y las acciones resultantes, por más terribles que sean, fueron absolutamente autocreadas por ustedes. Por ejemplo, la perpetración de un crimen en una circunstancia extrema, donde la sentencia incluye la prisión, el individuo deberá enfrentar y experimentar sus acciones.
Un individuo sentenciado no puede, en la mayoría de las circunstancias de la dualidad, simplemente desear que no existan. Más bien, deberá enfrentar la dualidad que él mismo ha creado en el tiempo lineal. La ley de causa y efecto de la tridimensionalidad se cumplirá. No solo deberá asumir la responsabilidad por sus acciones, sino también por sus creencias. Esto es una parte clave y esencial de las lecciones, durante el proceso de crecimiento en este planeta, porque enfrentar, con responsabilidad a las acciones y creencias, cambia el panorama del entorno personal. Queridos humanos, deben entender, que cuando buscan escapar de la responsabilidad por las acciones personales cometidas, generalmente, intentan trasladarlas y comprometer, mediante la culpa, a otro individuo, grupo o causa. Pero en ese proceso de transferir la culpa, inconscientemente, entregan su poder, o sea, eliminan lo que los designa como dueños de lo que les permite volver a recrear. A su vez, la dificultad de la mayoría de ustedes, para aceptar la propia responsabilidad por sus conductas, radica en el deseo de evitar el dolor y la culpa, debido a las consecuencias resultantes de sus propias acciones, porque no les gusta admitir sus errores. En circunstancias menos obvias de falta de abundancia y de relaciones desfavorables, no solo deben cambiar la naturaleza de sus pensamientos conscientes, sino también, a la creencia que sustenta a estas expectativas y luego actuar según estas convicciones. Programación inconsciente. Ustedes crean su propia realidad, a partir de lo que eligen creer sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Si no eligen sus propias convicciones, deliberada y conscientemente, estarán programados a nivel inconsciente. Absorberán, irracionalmente, lo que les proporcionan sus culturas, escuelas y entornos 3D. Si son responsables, se darán cuenta de sus acciones, pero ¿podrán permitirse no cuestionar sus creencias? ¿Cómo se definirán a sí mismos y al mundo que los rodea, para dar forma a sus convicciones que formarán a su realidad individual? Una vez que comprendan plenamente, que sus creencias forman la realidad, solo entonces, dejarán de estar cautivos de los sucesos que experimentan. Simplemente, tienen que aprender la mecánica y los métodos, para poder cancelar, por completo, la convicción con las que programan sus creencias. Reemplazarán las creencias erróneas previas, completarán e integrarán las funciones del campo de la tríada, compuesta por los 3 pasos que incluyen a asumir, cambiar y actuar. Durante este proceso, los pensamientos se armonizarán con las creencias y darán paso a la acción. Recuerden, que esto los hará avanzar en sus caminos, así puedan crear conscientemente. Ustedes no están a merced de las circunstancias, pero esta creencia, curiosamente, es la razón por la que consideran, equivocadamente, que sí lo están. Tomen un momento para considerarlo como la ley de convicción. Si creen que las circunstancias los tienen atrapados, entonces así ocurre y seguirá haciéndolo, hasta que cambien a esa creencia central. Ustedes son creadores que están aprendiendo cómo co-crear, están aquí, para aprender qué y cómo pueden crear. Una de las principales razones para estar en la dualidad de la Tierra, es aprender a crear, responsable y conscientemente. El profesor principal, suele ser el doctor. Causa y efecto. Este doctor, los visita a domicilio. Ustedes cosechan lo que siembran, por muy desagradable e incómoda que sea la cosecha, deben considerar al instrumento que los llevó a ello. La liberación de las circunstancias emanadas de su psicología, les requerirá efectuar un esfuerzo consciente para autodisciplinarse, a fin de gestar el cambio. Nuevamente, la clave es su convicción.
No hay gran diferencia entre creer que sus vidas actuales están motivadas por incidentes de su primera infancia, o de sus vidas pasadas, sobre las que sienten que no tienen control. Los sucesos de sus vidas y experiencias han sido provocados por sus actuales creencias. Cambien lo que creen actualmente y sus vidas también lo harán, no solo en el presente, sino en el pasado y a futuro. Este es el poder creador de la convicción. Maestros, sea cual sea su nivel de cociente de luz, ya sea que estén creando inconscientemente, o manifestando conscientemente, no pueden escapar de sus creencias, ellas son las enzimas con las cuales ustedes crean sus experiencias. Pronto, regresaremos con la segunda parte. Yo soy Metatron, con Tiberon del Servicio Cristalino y estamos compartiendo con ustedes estas verdades. Ustedes son muy amados. Así es, y es así. Arcángel Metatron.